Amigos y amigas del canal, estamos otra vez aquí en la sección de tertulias y hoy me complace anunciaros la visita de una persona que conocí hace unos días y me pareció muy interesante, así que hemos hecho una colaboración, o sea que no os perdáis luego en su canal, que os dejaremos los enlaces abajo, la entrevista y la charla que tuve con él en su canal y mientras tanto disfrutad de esta. Hoy vamos a hablar de epigenética y el invitado es Tito Figueroa, que se formó directamente con la doctora Marianela Castés Boscán, directora de la Cátedra de Inmunología en la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Durante este periodo formativo, Tito se diplomó en inmunoalfabetización y en psiconeuroinmunología. Además, ha ampliado su conocimiento a través de cursos sobre microbiota, salud y medicina cuántica, entre otros temas, en la prestigiosa Academia Regenera Health, con sede en Barcelona. Además, ya nos contará Tito más adelante, tuvo una enfermedad y eso le hizo precisamente conocer muy de cerca, en su propio cuerpo, el tema de la epigenética. Así que con nuestro invitado vamos a adentrarnos en este fascinante mundo y a conocer qué es exactamente esto. A ver, hola Tito, bienvenido. Para mí es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? A ver. ¿Cuánto tiempo? No, yo Bueno. súper complacido con esta colaboración, tal cual como tú lo mencionabas, a la audiencia, que además les agradezco muchísimo que me den esta bienvenida y me permitan este espacio. Y sí, estaba muy ilusionado porque realmente en esta primera interacción que tuvimos hace un par de días, encontramos un montón de puntos coincidentes, incluso en el ámbito de la música, pero que detrás hay un propósito, ¿no? Y de alguna forma es aportar al colectivo para que alcance un estado más expansivo de conciencia a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar responsabilidad sobre la vida y algo muy importante, ¿no? En cuanto al enfoque de cada vez ser una mejor versión de lo que cada uno puede ser. Y en eso también está el ámbito, por supuesto, relacionado con la salud, porque muchas veces en la vida cuando presentamos un desafío de salud, es el momento justo, el momento en el cual la vida nos está sacudiendo, nos pega un par de bofetadas y nos dice, epa, tienes que detenerte, tienes que hacer un antes y un después, y a partir de este momento debes seleccionar muy bien tu alimentación, debes seleccionar muy bien tus pensamientos y debes realizar una serie de acciones que finalmente te van a transformar independientemente o simultáneamente al tratamiento médico, por supuesto, ¿no? Y una vez que eso se consigue, entonces yo pienso que la persona se sanó, que no es lo mismo solo curarse a sanarse, que es cuando realmente hubo una implicación más integrativa de ese ser humano y alcanzó esa meta de no solo la desaparición de los signos y síntomas de una enfermedad, ya felizmente, sino esa transformación interior que lo llevó a esa instancia superior de conciencia. Vale. Y a ver, este canal es un canal de música, o sea, la mayoría de los oyentes que nos escuchan son aficionados a la música, entonces vamos a tener que empezar un poco desde el principio, las preguntas. Todos habrán oído hablar de los genes, de la genética, pero no todos habrán oído hablar de qué es la epigenética. Entonces, empezamos desde el principio, ¿qué es la epigenética? ¿Nos lo puedes contar así para gente que no ha oído hablar nunca de este concepto? Sí, también es bueno comentar que yo no soy médico, yo soy un explorador de esta información, porque a partir precisamente de algunas circunstancias vivenciales que me han tocado de manera, digamos, importante a nivel de salud, y gracias a haber superado esos desafíos, a pesar del pronóstico, pues eso me terminó de motivar a indagar, profundizar sobre este tipo de información. Entonces, todo lo que yo he estudiado de alguna manera lo he hecho de esa forma, digamos, como educación no reglada. Es decir, que yo puedo estudiar un máster en psiconeuroinmunoendocrinología y yo no puedo tener de pronto el título porque yo no soy médico. Pero yo no lo hago por título, lo hago precisamente por la importancia, la relevancia que tiene esa información que está detrás, lo que eso puede significar para mi vida y por qué no entonces compartir esa información según precisamente lo que yo considero que es más crucial y que sinceramente pienso que las personas, la mayoría debería conocer, porque sinceramente el
aprender a poner en marcha nuestro propio potencial autocurativo, yo creo que es una asignatura pendiente de la mayoría de los individuos que hoy en día estamos sobre la faz de la Tierra. Y eso pasa por un paso previo, y el paso previo es saber, es conocer que tenemos ese potencial inherente en el cuerpo, que esta prodigiosa obra de ingeniería genética que pudo hacerse a sí misma gracias probablemente a una inteligencia superior, pero que esa inteligencia no nos ha abandonado, que sigue en cada una de nuestras células, billones y billones de células interconectadas, y toda una interacción absolutamente ultra sofisticada que nos permite seguir existiendo, y que a partir de esa misma inteligencia podríamos también procurar promover los mecanismos de autorregulación de esa inteligencia innata que nos creó célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, sistema a sistema. Para responder tu pregunta, pues la biología en el ámbito de la genética siempre pensó, y lo tenía como prácticamente un dogma hasta hace no mucho tiempo, que estábamos condenados a la información heredada de nuestros antepasados, de nuestros antecesores a nivel genético. Es decir, que los genes portan información que se hereda. Información como, por ejemplo, una enfermedad. O sea, hay cierta tendencia o somos proclives a padecer enfermedades de nuestros antepasados. Eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? De hecho, cuando tú vas al médico, te hace un historial y te formula una cantidad de preguntas en donde está explorando qué enfermedades tuvieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, porque entiende que podría ser proclive a padecer cualquiera de estos cuadros, ¿no? Pero resulta que, repito, hasta hace poco se pensaba que estábamos condenados a esos genes que habíamos heredado y no podíamos hacer nada para cambiarlo, porque los genes eran inalterables, inexorables, inmutables. Por fortuna, la biología pues ha seguido avanzando, expandiéndose, y en cuanto al enfoque genético, lo que ahora se conoce como epigenética es como una corriente de esta misma ciencia que, a partir de comprobar que los genes no son inamovibles, que no son inexorables, que pueden cambiar, que pueden modificarse gracias a la expresión genética, entonces pues han ido desarrollando toda una cantidad no solo de estudios e investigaciones, sino también de protocolos que pudiesen impactar en esa expresión genética. ¿Y por qué? Porque aunque la epigenética estudia esos cambios en las expresiones de los genes, que son completamente dinámicos como la vida misma, sin alterar la secuencia del ADN, porque ya la secuencia del ADN es, por ejemplo, cuál es tu altura, cuál es tu color de piel, sabes, el color de tus ojos, ¿ok? Pero todo lo demás es dinámico. Una enfermedad es un evento dinámico, posiblemente producto de una expresión génica, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que se abre un compás de opciones, porque si los genes son dinámicos y tenemos alguna posibilidad de incidir sobre esa expresión de genes, eso nos permite, por lo menos a nivel potencial, el cambiar esa expresión genética, pero a nuestro favor. Y estamos hablando que en virtud de una expresión genética se puede desencadenar una enfermedad, pero también se puede poner en marcha el mecanismo que inhibe a estos genes que en algún momento la propiciaron. Esto se conoce como reversión epigenética en este ámbito, ¿no? En pocas palabras, nos está diciendo la epigenética que hay un potencial, yo siempre estoy hablando en términos potenciales, de poner en marcha un mecanismo de autorregulación, de autorreparación, de autosanación, siempre y cuando sepamos tocar, así como en la música, pues las teclas perfectas, generar la armonía perfecta, el acorde, ya tú sabes, ¿no? Cómo funciona eso. Y bueno, la epigenética, para darte ya el paso a ti, pero creo que esta parte es lo más interesante, pudo comprobar que aunque lo epigenético es multifactorial, significa que hay diversos factores que podrían tener una repercusión en el comportamiento de nuestra expresión genética gracias a las señales epigenéticas que recibe. La realidad es que
nuestros pensamientos y nuestras emociones, sobre todo cuando son sostenidas en el tiempo con cierta congruencia, son auténticas señales epigenéticas capaces de desencadenar procesos en el organismo, para bien y para mal, que esto es fundamental entenderlo, ¿no? Depende de esa creencia subyacente, esa creencia permanente que está desencadenando una fisiología, una bioquímica en tu cuerpo, y eso va a tener, como decía, una repercusión en la expresión génica. Pero como es así y como está ya comprobado, uno de los llamados es precisamente a controlar el tipo de pensamiento vinculado al tipo de emocionalidad que viene siempre derivada de este tipo de pensamiento, sobre todo cuando ya lo vemos desde un enfoque recurrente, para favorecer, en todo caso, nuestra expresión genética. Qué interesante. Pues sigamos. Y en la entrevista que me hiciste tú el otro día, hablábamos del poder de la onda para transformar la materia mediante la vibración sonora. Te quería preguntar si las vibraciones, sea desde el sonido hasta la radiación, por ejemplo, al final todos son ondas, radiación o, por ejemplo, las ondas wifi o cualquier tipo de onda, vamos a ir de bien a mal, pueden alterar el ADN. Ahora te pregunto tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿vale? Si nos puedes contar y algún otro factor, yo qué sé, desde la radiación solar a, yo qué sé, a acercarse a un microondas, en fin, todo lo que nos puedas contar, para bien y para mal, factores medioambientales, yo qué sé, todo lo que se te ocurra. Sí, bueno, estamos formados por átomos. Los átomos son en un 99.999999999 espacio vacío. Eso ya nos indica mucho. Significa que somos más energía que materia en realidad, aunque nosotros, por nuestros sensores, nuestros sentidos, tengamos unos parámetros que implique de alguna forma recibir una percepción de algo que es sólido, pero realmente no es sólido, porque repito, si los ladrillos que conforman eso que pensamos que es sólido, como la pared, como la mesa, etcétera, no es sólido porque están constituidos por más de un 99,9% vacío, entonces lo que yo creo que es sólido es una percepción, tal cual como cuando estamos soñando, Jezabel, estamos soñando y ahí podemos sentir también solidez, podemos sentir frío, calor, miedo, un montón de cosas, y de pronto despertamos y nos damos cuenta que era un sueño, que nada de eso era real, pero en el momento en que estábamos soñando lo percibíamos como algo auténtico, como algo genuino y como algo real. Más o menos se entiende que tiene que estar sucediendo lo mismo en este otro ámbito, ¿no? Un ámbito de vida, un ámbito consciente. Porque en este mismo momento tú no sabes si de pronto despiertas y dices, wow, estaba soñando con Tito, que estábamos grabando el webinar por la colaboración. No sabes, eso podría pasarnos, ¿no? De hecho, yo he tenido sueños en donde he tenido esa reflexión y me he dado cuenta que estoy soñando. Y a partir de ahí he podido controlar mi sueño porque me he dado cuenta que estoy soñando dentro del propio sueño y ha sido una experiencia muy fantástica, ¿no? Y no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. Pero volviendo a este tema, Albert Einstein nos enseñó que E es igual a mc al cuadrado. Es lo mismo que decir que energía es igual a masa condensada multiplicada a la velocidad de la luz al cuadrado. Otra forma de decirlo sería energía y materia, energía y masa son la misma cosa, son dos aspectos de la misma cosa. En esencia, al final, todo es energía, aunque tengamos la percepción de que es materia, de que es sólido. Cuando comprendemos que somos energía, porque además algo muy interesante, esos átomos que nos conforman, tenemos, digamos, somos de carne y hueso, así decimos popularmente, ¿no? Somos muchas más cosas, pero nuestro cuerpo está integrado de un montón de sistemas, de órganos, etcétera, que son a base de tejidos. Estos tejidos están constituidos por células y estas células están constituidas por moléculas y estas moléculas están constituidas por átomos. Pero estos átomos, a su vez, que ya sabemos que son en un 99% vacío, están conformados por partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones. Y estos
Estas partículas subatómicas, a su vez, son, digamos, el resultado de otras partículas más elementales, aún más diminutas, más infinitesimales, ¿no? Ahí, por ejemplo, no sé, los positrones, los fotones, los bosones y un montón de partículas elementales. Pero resulta que estos hadrones y estos positrones, etcétera, son a su vez también el resultado de fluctuaciones cuánticas que colapsaron de onda a partícula. Esto se conoce precisamente como la superposición cuántica, es decir, que hay como la totalidad de las probabilidades, pero todo lo que nosotros percibimos de una forma concreta ya fue colapsado, porque cuando estaba en el comportamiento de onda, estaba pues, digamos, fluyendo en la totalidad de las probabilidades, pero cuando esa onda colapsa en partícula, ya es partícula, es parte de algo concreto. Es decir, que ya son partículas, por ejemplo, subatómicas de unos átomos, que a su vez de unas moléculas, que a su vez de unas células, que a su vez de un órgano, que a su vez del cuerpo. Entonces, si nos vamos desde el ámbito cuántico hasta el ámbito físico, nos percatamos que hay una absoluta conexión desde lo más infinitesimal, desde lo más sutil, desde lo más y más invisible, a lo más denso, lo más sólido, entre comillas. Pero estamos hechos de eso, de esa energía, que en algún momento colapsó de onda a partícula. Esto nos permite entender que definitivamente las frecuencias, las ondas pueden tener una incidencia sobre otras. Por decir algo, un alimento también está hecho a base de moléculas. De hecho, cuando nosotros comemos, el cuerpo no sabe si estás comiendo un pedazo de pan o si estás comiendo, no sé, avena o una fruta. El cuerpo lo que entiende es de moléculas. Las moléculas, una vez que ese alimento entra al cuerpo, que se empieza a descomponer, las moléculas, el cuerpo las reconoce cuando vienen de la naturaleza, no cuando comemos comida industrializada, ultraprocesada, ni nada de eso. Por eso es que muchas veces el cuerpo reacciona de manera autoinmune, porque le estamos dando en los últimos tiempos mucha alimentación que es comestible, pero no es compatible a nivel de nuestro diseño genético. Pero volviendo al tema, cuando el cuerpo descompone, el cuerpo entiende de moléculas. Entonces, esas moléculas, que a su vez están conformadas por átomos, que a su vez están conformadas por partículas subatómicas, etcétera, eso es energía. Y esa energía que yo estoy comiendo, o sea, que estoy llevando a mi cuerpo, va a interactuar con las células, que a su vez las moléculas, que a su vez los átomos de mi propio cuerpo. Entonces ahí te das cuenta que hay una correlación. Lo mismo, unas frecuencias Wi-Fi, por ejemplo, hoy en día hablamos de la 5G, que es mucho más rápida que la 4G, que antes era más lenta, y que la 2G y que la 1G, ¿no? Que son más lentas. Mientras más rápidas, pues tienen mayor capacidad de penetración y de interacción y de afectar positiva o negativamente. Todo depende del contexto y del tipo de frecuencia. Entonces te decía, cuando nosotros tomamos un alimento que ya entendemos que está formado por moléculas y ese alimento lo introducimos en un microondas, el microondas va a emitir unas frecuencias y esas frecuencias van a incidir en las moléculas de ese alimento. De hecho, hay una aceleración a partir de los átomos, de sus electrones, y por eso luego nosotros obtenemos un alimento caliente. Nosotros pensamos, vamos a calientarlo en el microondas. Sí, bueno, ese proceso de calentamiento en el microondas implica que se aceleraron los electrones que conforman los átomos, que a su vez conforman las moléculas de eso que nosotros lo representamos como un alimento a partir de nuestra percepción. Es algo fascinante. ¿Qué nos está comprobando eso? Que efectivamente una energía puede afectar a otra. Incluso si yo someto ese alimento a la energía infrarroja, que en el espectro electromagnético tiene otra banda, otro rango de frecuencia, también esa energía infrarroja, que por cierto no la podemos ver con nuestros ojos, podemos ver el rojo, pero no podemos ver el infrarrojo. Sin embargo, no podemos ver el infrarrojo, pero lo podemos sentir con nuestra piel como si fuera calor. Mira qué interesante. Nuestros sentidos, hay que entender que las mismas células que eran idénticas a nivel genético que formaron nuestros ojos, de allí también nacieron las células
que eran idénticas a nivel genético, pero que se diferenciaron para crear nuestra piel. Entonces, nuestros ojos no logran ver el infrarrojo, pero nuestra piel sí logra verlo, solo que lo percibe como calor. ¿Ves? Pero sigue siendo todo energía, energía afectando energía, energía interactuando con otra energía. Si yo someto ese alimento al infrarrojo, pues también lo voy a lograr calentar, también voy a generar una aceleración a nivel de los electrones, pero ahora afectándolo con otra energía. Toda esta disertación lo que pretende hacer ver es que definitivamente sí, un campo de energía puede afectar a otro campo de energía, aunque lo percibamos de manera distinta, aunque un campo de energía tenga una apariencia sólida y el otro campo de energía tenga una apariencia intangible, pero realmente sí. Entonces sí nos puede afectar para bien o para mal una frecuencia vibratoria. Vamos a hablar del tema de la música. Hay una teoría muy importante que además yo te exhorto a que la estudies porque como tú has desarrollado una cantidad de maravillosos recursos a nivel de musicoterapia, se podría mencionar así, gracias a las frecuencias con las cuales tú trabajas, que precisamente afectan, en este caso, para el bienestar del ser humano y para llevarlo incluso a estados emocionales exaltados, que son de bienestar, que son promotores de la buena salud y del orden implicado del cuerpo. Yo te exhorto a que, por ejemplo, estudies a Petrovich Garyayev. Él durante 30 años estuvo desarrollando la teoría genética de ondas del lenguaje. Entre otras cosas, el doctor Garyayev, después de 30 años, que no son 2 días, 30 años con un grupo de genetistas, biólogos, etcétera, llegaron a muchas conclusiones interesantes y una de esas conclusiones es que nuestro ADN es como una antena emisora y receptora, que nuestro ADN además tiene una absoluta conexión con todo nuestro ser, incluso con nuestros pensamientos, y nuestro ADN también es susceptible a rearmonizarse en virtud de ciertas frecuencias. Y el doctor Garyayev fue de los precursores en utilizar, por ejemplo, la famosa frecuencia de 528 hercios, porque él pudo comprobar en laboratorio, con múltiples experimentos, que someter al ADN humano a 528 Hz, que se conoce como solfegio, ¿no? Sí, es una de las frecuencias solfegio, sí. Ok, reparaba al ADN, terminaba reparando cualquier tipo de anomalía en el ADN. Y el ADN es nuestra inteligencia biológica. El ADN es eso que estaba en... Cuando tú eras un cigoto, tú no te acuerdas de eso, pero yo tampoco. Pero cuando tú eras un cigoto, estabas recién fecundada por papá y mamá, ese cigoto tenía una inteligencia implícita, un impulso de inteligencia que era el ADN. Y esa inteligencia inmanente tuvo la capacidad de dividirte en dos células que eran idénticas a nivel genético. Luego esas dos células se dividieron por esa propia inteligencia en 4, y esas 4 en 8 y 8 en 16, y eso iba orquestado a esa inteligencia del ADN, que era como tu arquitecto genético. Y el ADN además tuvo el potencial y la inteligencia necesaria para empezar a diferenciar células, a pesar de que eran gemelas a nivel genético. Algunas las transformó y las convirtió en hueso, otras las transformó en músculos, otras en tu piel, en tus cabellos, en tus ojos, y te fue creando desde cero, célula a célula, tejido a tejido, una cosa realmente excelsa, ¿no? Y finalmente, en el caso tuyo, no en el mío, pero mira, logró constituir algo muy armonioso y muy bonito. Oye, ¿Ves? muchas Pero además gracias. multifuncional y muy inteligente. Entonces, fíjate cómo esa inteligencia sigue estando en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros componentes, sigue estando allí y sigue además logrando que el orden en un altísimo porcentaje se mantenga, y por eso tú puedes respirar sin ni siquiera proponértelo. Tu corazón hace miles y miles de latidos todos los días y tú ni cuenta te das, o a veces te das cuenta, pero no tienes que incidir en eso. Entre una célula y otra célula pueden en un segundo crear más de 100.000 reacciones bioelectroquímicas. Estamos hablando de cosas realmente inimaginables cuando queremos
verlo desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo. Y todo eso está orquestado por el ADN. Ahora imagínate la importancia del trabajo que tú haces a partir, por ejemplo, de utilizar un solfeggio para acompañar algún tipo de enfoque terapéutico con tu música. Algo que el doctor Petrovich Garyayev comprobó no una vez, muchas veces en laboratorio. Lo mismo con otras frecuencias que también pertenecen a esto que llaman solfeggio. Y ahí nos damos cuenta, nos percatamos que definitivamente sí, las frecuencias pueden afectar, porque todo es energía. Esa frecuencia es energía, nuestro cuerpo es energía, y aunque suena un poco denso, la realidad es que es innegable, que es algo que no se puede refutar. Está claro. Decía Tesla que si quieres entender los secretos del universo, había que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y ahora eso nos lleva a conectarlo con la música, como hablamos también el otro día en tu entrevista, fíjate cómo el orden, la armonía, el orden en griego es cosmos, ahí nos conecta con el orden cósmico, el universo, traerlo a uno mismo. El orden en la música es pura armonía, el desorden es ruido. En el propio cuerpo el orden es salud, el desorden, cuando todo se desordena, surge la enfermedad. Está todo relacionado, entonces la clave para estar bien, tanto a nivel emocional, mental, espiritual y físico, ahora que hablamos de genética, sería buscar esa armonía, ¿no? Esos patrones, que esté todo ordenado. Imagínate una persona con estrés, ¿ok? No estrés producto de enfrentarse a un peligro, porque en ese momento es necesario tener estrés, porque va a ocurrir una discriminación fisiológica que va a favorecer que la persona tenga mayor fuerza en los músculos, mayor agudeza visual. Hay cosas que en el cuerpo se van prácticamente a desconectar y se le va a dar mayor prioridad a todo lo que sea necesario para enfrentarme o huir, si es necesario, de ese peligro. Todo está configurado a la supervivencia. Eso es válido ante un escenario donde la vida peligra, pero no es válido, no es inteligente experimentar todos esos cambios fisiológicos de forma recurrente a partir de estar viendo las noticias, de estar conectado con el drama, con el victimismo, con el miedo, con mi propia narrativa, que es una narrativa fatalista, fatídica, pesimista. No está justificado, porque toda mi biología va a estar padeciendo ese desorden, ese caos, producto de la fisiología que producen mis pensamientos y mis emociones a partir de mis pensamientos. Ahora, imagínate esa misma persona y de pronto escucha tus melodías, ¿no? Además, tienen una armonía, tienen una secuencia melódica que respeta ciertas leyes que permiten que sea agradable al oído, es decir, que hay orden, no desorden, hay orden, y todo tiene una razón, y además tienes unas frecuencias que puedan tener un impacto en el propio ADN. Ese orden de esas frecuencias puede ser percibido, puede ser apreciado por esta persona a nivel sensorial, empieza a sentirse agradada por lo que está experimentando y al mismo tiempo comienza a surgir un cambio fisiológico en su organismo, un cambio biológico y adivina qué, epigenético, porque la epigenética, ya decía hace un ratito, es multifactorial. Hay muchos factores que pueden tener una incidencia sobre nuestra genética o por lo menos sobre nuestra expresión genética, que es a partir del ADN. Pero lo que influye a esa expresión genética es lo que llamamos epigenético, porque está por encima, prima por encima de la genética. Entonces, tu música podría estar contribuyendo de forma epigenética, porque esa sensación de bienestar, de armonía, ese cuadro donde la persona entra a nivel emocional, de bienestar, se traduce en toda una cantidad de neurotransmisores, de hormonas, de neuropéptidos, por ejemplo, como endorfinas, como serotonina, como oxitocina, como dopamina, ¿sabes? Por ejemplo, la sensación de amor tiene mucho que ver con oxitocina, tiene mucho que ver con, por ejemplo, cuando sientes
que en ese momento te mereces lo que estás disfrutando, entonces tienes mucha dopamina. La serotonina está vinculada con esa sensación de bienestar. Oye, sí, me siento bien, esto me gusta, esta música me gusta, me está haciendo experimentar algo bonito, algo agradable. Eso es serotonina. Las endorfinas, pues, se producen en virtud de todo ese bienestar. Las endorfinas son tan poderosas que incluso pueden inhibir el dolor. Son prácticamente anestesiantes naturales. Y todo eso te empieza a estimular un estado casi que eufórico o un estado de entusiasmo para la vida. Entonces, todo eso, esas sustancias químicas, van a tener una comunicación intracelular. ¿Por qué? Porque por múltiples vías esta información, porque al final todo es información, va a empezar a interactuar en el propio cuerpo. Primero por el sistema nervioso, que es un cableado que tenemos, ¿verdad? Y que nos interconecta de manera general, pero también por nuestro torrente sanguíneo, esa cascada de moléculas de las que estas que he mencionado empiezan a distribuirse, a circular y a llegar a las células. Las células, Jezabel, tienen unos receptores específicos, se conoce como células diana, porque son las que tienen los receptores específicos ¿de qué? De esas moléculas, de esos neurotransmisores, de esas hormonas, de esos péptidos que están llegando a partir de toda esta sensación de bienestar. Por lo tanto, estas células, a partir de estos receptores, reciben esa información, esa paquetería química, ese mensaje químico de bienestar, de euforia, de entusiasmo, lo están recibiendo. Una vez que ingresa al interior de la célula esta química, pasa por un proceso de señalización celular que se conoce como transducción. Transducción es como transformar algo que tiene cierta constitución molecular en otra. ¿Ok? Se transduce. ¿Por qué se transduce? Porque se va a transducir de una manera o bajo un código que el ADN puede interpretar la información que está recibiendo. En este ejemplo, la información es: me siento bien, tengo entusiasmo, quiero hacer cosas, quiero lograr cosas, quiero recuperar el tiempo perdido, quiero llevar adelante mis proyectos. Tú lo habrás sentido muchas veces, porque cada vez que has creado una composición, un arreglo o has llevado adelante un proyecto, estoy seguro que habrás estado experimentando eso, esa sensación de bienestar, que te quieres levantar temprano, que te levantas antes de que suene el reloj, porque eso te secuestra. Es una fisiología que te secuestra y que para otros no lo entenderán, dirán, pero esta mujer sí trabaja, pero esta mujer sí hace cosas y no para, pero ellos no lo pueden entender porque tu fisiología te está impulsando a esto casi que de forma automática. No puedes escapar de ella, ¿ok? No puedes escapar de ella. Allí, volviendo al tema, una vez que ingresó toda esa información de bienestar, de euforia, etcétera, de entusiasmo, entró al interior de la célula, fue transducida, esa nueva información está codificada a modo de que el ADN, esa misma inteligencia biológica que te diseñó desde que eras un cigoto, la pueda entender, y una vez que la entienda va a transcribir, voy a decirlo metafóricamente, los genes, va a crear los códigos, los genes que van a poner en marcha mediante proteínas. Tú sabes que las proteínas generan acciones en el cuerpo, entre muchas cosas. Va a expresar los genes dinámicos que mediante proteínas y otros componentes moleculares accionen en tu cuerpo algunos resultados. Y allí vienen cosas maravillosas. Mira, para que tengas una idea de la magnitud de lo que estoy diciendo, todo esto es potencial. No estamos hablando que esto reemplace ni el consejo médico, ni la farmacología, ni nada, ¿no? Esto es simplemente en términos potenciales de lo que se puede llegar en algún momento, porque la ciencia está explorando, explorando y explorando más. Pero para que tengas una idea del alcance de esto, hay un proceso que es la hipometilación, que más allá de la complejidad que eso implica, está muy relacionado con la expresión de oncogenes. Los oncogenes son los genes que portan la información del cáncer. Entonces, cuando hay un proceso de hipometilación, las probabilidades de que la expresión genética tenga cierta modificación a
oncogénica es grande y eso puede conllevar la generación de algún tipo de tumoración. Bien, eso es epigenético, pero para mal. Eso podría provenir del ruido, eso podría provenir también de la toxicidad y también de la alimentación y también de un montón de factores, ¿no? Por eso siempre insisto, esto es multifactorial. Claro que sí. Pero también una expresión genética a partir del orden, a partir de la armonía, a partir de ese entusiasmo, de esa euforia, de una certeza incluso, puede transducirse en el interior de la célula y el ADN entiende el mensaje y ahora en su transcripción para crear, para expresar los genes que van a interactuar, puede producirse una hipermetilación, que es lo contrario, en vez de una hipermetilación. Pues la hipermetilación puede estar relacionada con una respuesta inmunitaria contundente y eficaz antitumoral. Por lo tanto, cuando ha existido, que es un caso más raro, no es la regla, es la excepción de la regla, pero han existido casos de remisiones espontáneas del cáncer, podría deberse precisamente a una hipermetilación producto de una expresión genética derivada de un estado de euforia, de un estado, te puedo narrar un caso. Sí, por favor. Sí. Que tiene toda la pinta de que haya sido el resultado de este proceso. Y es el siguiente. Anita Moorjani, una mujer de origen hindú, tenía cáncer linfático, había pasado por todos los procesos oncológicos convencionales, decenas y decenas de quimioterapia, decenas y decenas de radioterapia, habían hecho intervenciones, todo. Habían agotado todos los recursos oncológicos que propone nuestra ciencia. Y llegó un momento en que fue desahuciada y fue pasada a paliativos sistémicos, que es cuando ya la medicina dice, ya no podemos hacer nada por ti, pero por compasión intentaremos hacerte estos últimos días, pues, lo menos doloroso posible, bien sea con morfina, etcétera, ¿no? Ya estaba desahuciada. Pesaba 25 kilos, una mujer que no es bajita, 25 kilos, y además estaba llena de tumores del tamaño de naranjas y limones por todos sus canales linfáticos. Una locura. Decenas de tumores del tamaño de naranjas. Imagínate el cuadro. Además, desahuciada, ya no se estaba haciendo nada por ella a nivel médico, a nivel clínico, porque ya habían agotado todo. Y esta mujer tiene un sueño en medio de un estado de coma, porque ella, ya estando extinguiéndose, ¿no? A punto de simplemente apagarse esa llamita que era muy tenue y a punto de morir, ella entra en coma por fallo multiorgánico. Imagínate lo grave que estaba, que ya no tenía el sustrato vital que le permite, pues, a los órganos funcionar. Los órganos dejaron de funcionar y entró en coma. Y por supuesto la tenían viva por un mecanismo artificial, por un respirador, etcétera, pero estaban por desconectarla de un momento a otro. No la habían desconectado porque la familia había solicitado que se esperase al hermano que estaba viajando de Singapur en un avión y bueno, querían esperar que por lo menos llegara el hermano para despedir y desconectarla. Bien, pues resulta que ella en medio de ese estado de coma tuvo un sueño exaltado de conciencia, pletórico. En ese sueño ella ve a su papá, con quien había tenido un gran problema y una fractura decisiva, y se habían separado por un desacuerdo ahí religioso, y resulta que no se habían hablado nunca más y había quedado ese dolor y ese resentimiento y esa herida, ese trauma emocional allí por muchos años. Y además ambos rígidos, ninguno quiso dar nunca su brazo a torcer, todos con el orgullo y la soberbia y tal, de cada lado, tanto el papá como la hija. Y en algún momento, pues, el señor murió, el papá de ella muere. Y ella se sintió culpable, porque nunca lo perdonó, porque nunca lo buscó, porque nunca buscaron resarcir aquellas heridas, etc. Bueno, en el sueño, ella se encuentra con su papá en un lugar paradisíaco, en un lugar hermoso,
ella se sentía además llena de amor incondicional en ese sueño. Y en ese estadio, su padre le perdona y le da además la razón y le reconoce que ella siempre tuvo razón y que el que realmente se comportó mal fue él, etcétera, etcétera. Y se abrazaron y tuvieron una escena hermosísima de amor en el sueño. Pero resulta que todo eso que ella estaba experimentando, como te decía, era un estado exaltado de conciencia, la llenó de un profundo entusiasmo y un profundo estado de euforia, porque además en medio de ese estado expansivo de conciencia, ella tuvo la lucidez, o por lo menos ella lo narra así, de comprender que si ella lo decidía, su cuerpo se iba a curar, solo con ella decidirlo, a partir de ese estado pletórico, a partir de ese estado exaltado. Y eso le generó el impulso de salir del coma, o sea, de abrir los ojos, de volver a la vida. Y ella abre los ojos y sale del coma. En el momento en que ella abre los ojos, el médico de guardia dice, hola. Y él le dice, hola doctor, ¿cómo está? Entonces le dice, muy bien, qué bueno que estás aquí. Estoy omitiendo una cantidad de cosas porque es mucho más largo. Además, ella reconoció a los médicos, ella les narró todo lo que habían hecho porque ella lo estaba viendo desde afuera, pero me estoy omitiendo eso. Quiero llegar al punto concreto de qué pasó epigenéticamente, probablemente. Ella, en el momento en que abre los ojos, ella le dice al médico porque el médico le dice algo así como, oye, qué bien que despertaste. Y dice, sí, claro que sí, doctor, y además me voy a curar. Y en un mes voy a estar en la fiesta de mi prima, en su boda. Y entonces, claro, el doctor de manera compasiva le dice, claro que sí, hija, claro que sí, por supuesto que sí, pero apenas se volteó, le dijo a los familiares, aprovechen y despídense porque esto es durante muy poco tiempo. O sea, probablemente nos queden unos minutos o nos queden pocas horas, pero cuando esto sucede es porque ya la persona se va. Aprovechen. Entonces vino los familiares, se reunieron con ella y tal. ¿Qué pasó? Un mes después, Jezabel, todos sus tumores se habían desaparecido. De hecho, a la semana ya el 30, el 35% de los tumores ya habían desaparecido. A las 2 semanas, la mitad de los tumores habían desaparecido. Y al mes no tenía tumores. No la querían dar de alta todavía porque no entendían dónde estaban los tumores. ¿Qué había pasado? Porque ya durante ese lapso, como te dije, al estar en paliativos sistémicos, pues no se contemplaba ningún tipo de medicación. Por lo tanto, y ya la medicación había fracasado a todas luces. Por lo tanto, no se le podía atribuir al fármaco, al tratamiento, a nada. Porque un mes antes estaba en coma, desahuciada, porque ahí estaban todos los tumores y de pronto todos los tumores habían desaparecido. ¿Qué desencadenó ese proceso para que esos tumores se desaparecieran, Jezabel? Entonces, una de las explicaciones podría ser ese entusiasmo, esa euforia que ella experimentó por ese sueño, esa liberación además que habrá experimentado a partir de saber que su padre la perdona y a saber que su padre de alguna forma le reconoce que él fue quien se equivocó por sus dogmas religiosos y por su rigidez de carácter, etcétera. Lo que sea, no importa, pero esa emocionalidad se tradujo en señales epigenéticas a partir de la bioquímica derivada. Y esas señales epigenéticas, entre otras cosas, dentro de esa transducción de la que te hablé, podría haber generado una hipermetilación brutal que empezó a inhibir incluso oncogenes, porque dentro de los procesos derivados de esa hipermetilación, no solamente se puede poner en marcha una respuesta antitumoral eficaz y contundente, sino además pueden conseguir, o sea, se puede lograr promover una diferenciación de la célula tumoral para que madure y muera de manera espontánea, lo que antes no hacía, porque sabemos que el cáncer no, las células cancerosas no tienen apoptosis. La apoptosis es esa condición de morir en la célula de forma programada para dar paso a nuevas células. Sabe que siempre nos estamos renovando, ¿ok? Eso por un lado.
Por otro lado, esa hipermetilación también podría estar relacionada con la promoción de células inmunes proapoptóticas. Significa que son células que mediante moléculas que inoculan dentro de las células cancerosas, una vez que se adhieren en una especie de sinapsis a su membrana, pueden depositar estas moléculas que van a propiciar la apoptosis dentro de la célula cancerosa, con lo cual la célula cancerosa también se destruye. ¿Mm? O, por ejemplo, ese mecanismo también podría estar relacionado con el corte de la angiogénesis. La angiogénesis es todo ese proceso y mecanismo de suministro de la célula para poder crecer, para poder seguir existiendo, porque necesita glucosa y demanda una cantidad de sustancias, ¿verdad? De moléculas para poder estar creciendo y proliferando como tumor en este caso, ¿no? Pues el cuerpo también puede cortar la angiogénesis, le elimina los suministros, no hay vías de suministros y las células cancerosas entonces perecen también porque no tienen la glucosa que necesitan ni tienen las sustancias que necesitan. Te estoy hablando ya de varios factores, varios mecanismos que son potenciales en el cuerpo que podrían ponerse en marcha a partir de una hipermetilación dentro de la célula, de todo este mecanismo epigenético. Imagínate los alcances de esto. La ciencia todavía no lo tiene todo completamente descubierto, es un mecanismo de exploración, pero todo esto está relacionado con lo que se enseña hoy en día de la epigenética. ¿Cómo lograr esto? Es el desafío, tanto de parte de la industria, que ya está buscando maneras con sus propias moléculas sintéticas y con sus propios tratamientos derivados de su tecnología, como también la implicación que pueda tener el propio ser humano para lograr respuestas espontáneas como la que pudo, potencialmente hablando, siempre lo repito, haber sucedido, haberse generado en la humanidad de Anita Moorjani, que después de eso escribió un libro que se llama Morir para ser yo, porque fue un antes y un después, ¿no? Y todavía está viva, por supuesto. Y luego se dedicó a dar conferencias y a viajar por el mundo para enseñar a partir de su propia experiencia, sobre todo lo que ella contempló en ese estado expansivo de conciencia, lo que ella vio en ese lugar que podríamos llamar el cielo, etcétera. Pero yo lo estoy contemplando desde una perspectiva cientificista, o sea, ¿qué fenómeno epigenético, qué fenómeno biológico pudo haberse puesto en marcha para lograr tal proeza? Bueno, esos son mecanismos que son inherentes al cuerpo. Lo que hay es que lograr propiciarlos. Claro, lo interesante es que entonces cada ser humano tiene el mecanismo de autosanación y de autorregulación de sí mismo. Entonces, para resumir esta parte, por ejemplo, los experimentos como el de la doble rendija han demostrado que el observador tiene el poder de alterar la materia, de alterar su comportamiento. Experimentos como el de Masaru Emoto con el agua ha demostrado cómo la onda sonora, sea de la palabra o de la música de sonidos, en caso de la palabra también unida a una intención, puede alterar también la materia, las moléculas de agua y creando formas armónicas o no armónicas, amorfas, según el tipo de sonido o de intención que se le aplique. En este caso, con este caso epigenético tan interesante que has contado, entonces podrías confirmar que uno mismo tiene el poder de alterar su propia genética, básicamente. Sí, no la secuencia del ADN, como te decía, que es lo que ya sí hasta este momento pues no podemos cerrarnos porque hay muchas cosas por descubrir, ¿no? Pero sí a la expresión genética, que como decía es dinámica y sí tiene que ver con todos estos procesos. Es Pero te interesante. digo algo que yo creo que primó en este caso como tal y que además para mi modo de ver las cosas es la explicación al efecto placebo también. Hay un libro de Bruce Lipton, un biólogo que también es uno de los mayores divulgadores de la epigenética, que se llama La biología de las creencias. Imagínate el nombre, la biología de las creencias. O sea, lo que yo creo, lo que para mí es una certeza, va a tener una influencia en mi biología y, como diría Mario Alonso Puig, en mi anatomía incluso. ¿Qué significa esto? Que la certeza, pero fíjate la palabra certeza,
No es como que yo creo, no, lo creo, es una certeza, no tengo ni un átomo de duda, eso es una certeza. La certeza termina afectando para bien o para mal la biología. En el caso de Anita Moorjani, cuando ella se convence, cuando ella logra, en medio de ese estado expansivo de conciencia, hiperemocional, cargada de entusiasmo, sabes que la palabra entusiasmo viene del griego enteus, ¿no? Que es como Sí. estar cargado Dios, de Dios, ¿no? Entonces, en ese momento de entusiasmo, de mucho enteus, ella entiende que si ella lo decide, ella se cura. Para ella fue una certeza. ¿Ves? La biología de las creencias fue una certeza. Esa certeza desencadenó una fisiología que derivó en señales epigenéticas que a su vez derivaron en todo lo que sucedió posteriormente. Fíjate qué interesante. Entonces, allí lo que nos corresponde, pienso yo, es cómo lograr una certeza si estoy atravesando un desafío de salud. ¿Cómo lograrlo? Por ejemplo, Joe Dispenza, que es uno de mis mayores referentes, enseña que uno debe como ir creando a partir de la plasticidad neuronal el fortalecimiento de circuitos neuronales que vayan refrendando una creencia. De pronto al principio, personas que están en este momento escuchándonos en la audiencia, no creen en esto. ¿Por qué no creen? ¿Porque son incrédulos? ¿Porque son escépticos? No, no, es porque no tienen familiaridad con estas referencias. Y la incomodidad ante el desconocimiento genera una sensación que uno lo define como incredulidad. Otra cosa es que la persona sea incrédula porque ya lo investigó, porque ya lo profundizó, porque ya lo contrastó, porque ya buscó elementos y pudo constatar mediante un método riguroso científico que no es. Ah, bueno, entonces si tienes derecho a no creer porque es el resultado de tus comprobaciones, perfecto. Pero las personas que de buenas a primeras, no, yo no creo en eso. No, no es que no creas, es que te incomoda porque como no tienes referencias para poder articular la información, para que encaje, es como en el caso de la música muy compleja, puede no sonar agradable de buenas a primeras a las personas porque no tienen estructuras neuronales que permitan encontrar una sensación, digamos, armoniosa a partir de acordes muy complejos, ¿sabes? Acordes muy alterados, con muchas... sí, exacto, ¿no? Con que si la quinta disminuida, que si claro, sí, con disonancias, claro, con pero eso disonancias, con la onceava, con la 13, sé qué cosas son. Imagínate el jazz, ¿no? Entonces el jazz juega con estas escalas y juega con estos modos griegos y tal, y eso no es lo mismo no, cuando la persona está muy estructurada a una música muy básica, de acordes muy básicos, con un patrón rítmico de 4x4 o 4 cuartos, que es una música que se vuelve como muy intuitiva, porque ya en la segunda estrofa ya sabes lo que va a venir, o sea, en la primera estrofa ya sabes lo que viene en la segunda, por lo menos en la línea melódica, y luego viene un estribillo que ya se te pegó fácilmente. Eso, hay gente que se ha adaptado en su arquitectura neurológica a ese modelo, ¿ok? Cuando tú le pones a esa misma persona un jazz, imagínate un jazz de una banda, una big band de jazz, con aquella construcción de acordes complejos, con disonancias, con alteraciones, al principio la persona no va a poder sentir familiaridad con esos acordes, no pero es los no normal, va a claro. entender, claro, porque no tiene la constitución neurológica que le permita apreciar eso. Lo mismo que si yo no soy catador de vinos, un catador de vinos ha probado muchísimos vinos y tiene referencias concretas sobre los taninos, sobre el nivel de pH, un montón de cosas que yo desconozco, así que yo no sabría, tú me pones a mí 10 copas de vino, yo no sabría decirte cuál es más caro que otro, no sabría decirte cuál es mejor ni nada, pero un catador de vinos sí, porque tiene las referencias. Pues esto es lo mismo.
cuando tú escuchas esta información de buenas a primeras, que no tiene mucha relación con tu propia estructura cerebral, con la información que tú tienes previa a nivel de referencias, te va a sonar incómoda, ¿no? Entonces, la persona reacciona de manera primaria, así como yo no creo en eso. O tener un raciocinio muy simplista, muy reduccionista y va a decir, por ejemplo, bueno, pero si eso fuera así, ya todo el mundo se hubiera curado. No, o sea, no está encajando, no está cualificando bien la información, no la está clasificando de la manera concisa para poder entender, porque aquí hay un montón de factores complejos que están detrás. Pero para mi modo de ver las cosas, es fascinante el enfoque de Petrovich Garyayev, el enfoque del propio Bruce Lipton y de muchos otros referentes que han estado trabajando de manera de empoderarnos, de darnos referencias para que seamos nosotros quienes logremos de alguna forma ir probando, intentándolo. Y una de estas, como decía Joe Dispenza, es crear circuitos neuronales bien fuertes que se impronten. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con una creencia que a partir de una afirmación uno repita por una hora en un estado meditativo y al día siguiente lo mismo, etcétera. Llegará un momento en que esa intención que está detrás de esa frase se va a ir fortaleciendo a partir de circuitos neuronales y con el tiempo podrías crear una creencia a partir de eso. Al principio, como decía por ahí un antiguo conferenciante que tengo años que no veo, Alex Ley, él decía, empezamos fingiendo, terminamos creyendo. O sea, llegará un momento en que esa afirmación va a encontrar sentido, va a encontrar feedback en nuestro propio raciocinio y en la medida en que se fortalezca el circuito neuronal que la está refrendando, pues podría catalizarse el momento de tener ya una certeza detrás de esa afirmación. Pues esa certeza se convierte en un mecanismo epigenético por todo lo que he estado describiendo. Qué interesante. Pues bueno, Tito, nos acercamos ya al final. Me ha parecido interesantísima esta charla y de hecho, igual que me invitaste tú, te invito yo otra vez a volver al canal porque nos quedan todavía muchísimas cosas por hablar sobre este tema. Así que, bueno, a las personas que nos habéis visto, si os ha gustado, dejadlo en comentarios. En la cajita de descripción tendréis los enlaces a las redes sociales de Tito para que, si estáis interesados, podáis contactarle para conocer un poco más sobre este tema y sobre su trabajo. Y eso, ambos quedamos, cada uno en el canal del otro, pendientes de seguir charlando sobre estos temas tan complementarios, que nos queda muchísimo por hablar. De hecho, los primeros comentarios que han habido de la primera interacción nuestra han sido bien bonitos, bien favorables. Sí, ya los he visto, o sea, la gente encantada. Amén de una persona que no sé si lo dijo en tono jocoso o en tono, no sé, maternal o no sé, pero lo que sí sé es que tú lo tomaste muy bien y fuiste realmente muy, muy empática y muy inteligente, muy hábil para responderle, ¿no? Porque yo estuve a punto incluso de censurar ese comentario, que alguien hacía referencia a tu nombre, ¿no? Y tu nombre tiene varias connotaciones, varios significados, pero ella solamente le atribuyó uno, ¿no? El único que conoce, que es a partir probablemente de la Biblia y eso. Pero me pareció un poquito torpe que ella hiciera ese comentario. Estuve a punto de eliminarlo porque sinceramente no le veía cabida y lo iba a eliminar porque primero lo había visto por el móvil, pero no estaba dentro de mi sesión, que yo lo hago directamente ya con el ordenador. Y luego me llevo la grata sorpresa de ver que le habías respondido tan gentilmente, te lo tomaste a broma y yo dije, wow, se lo comenté a mi hija Katherine, mira, esta chica Isabel es maravillosa, mira cómo respondió ante esto, que cualquier otra persona se lo hubiera tomado como algo personal, como una ofensa, como algo, porque para mí, fue un comentario torpe, ¿no? Innecesario. Y sin embargo, tú supiste darle la vuelta y connotarlo de una forma muy inteligente.
Sí, es que entiendo sobre todo para personas de Latinoamérica o de países, porque también me han escrito ahí insultándome por mi nombre, personas desde Polonia también en mi canal. Y lo mismo, entonces ya estoy acostumbrada. A ver, es un nombre que sale en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Apocalipsis, hay una mención. Sí. Y yo qué sé, mis padres me lo pusieron no por nada, querían ser originales, les pareció que sonaba bonito y ya está, no hay nada detrás. Y Claro, no luego, conocían la etimología, pero tiene varias etimologías, sí, sí, sí. no es solo esa, tiene No, varias no, no, claro, y dentro de su etimología está una que es muy positiva, entonces depende claro, pero como dice, hay personas que son tipo abejas y hay personas que son tipo moscas, ¿no? Entonces depende claro. de lo que ve cada quien. Las abejas pues ven miel, pues, ven flores y las moscas pues ven otras cosas, entonces depende de lo que ve cada quien. Claro, así para explicarlo así rápido, aunque nos desviamos del tema, pues Jezabel en el Antiguo Testamento es una reina fenicia, por tanto era pagana. No creía en Yahvé, que era el Dios del Antiguo Testamento, y la casan con el rey de Israel. Ella no se convierte al judaísmo, sino que sigue practicando las religiones politeístas y paganas. Eso ya, aparte de otras cosas que pasan, en el caso de unas viñas y tal, que me informé, Sí, sí, hace sí. que al final sea condenada a muerte y tirada por la ventana y los perros se comen sus restos. Entonces, a partir de ahí se asocia ese nombre como a una mujer así un poco malilla, ¿no? Y ya está, Sí, pero sí. si su crimen era no creer en el Dios admitido y ya está, tampoco es para tanto, pero a partir de eso, entonces la gente, sobre todo los que vienen del evangelismo y tal, lo asocian como a una mujer así un poco perversa, que ya veis que no es el caso. Sí, sí, sí. No, Ya está. Y entonces ya he tenido que contestar muchas veces, pero te das cuenta que yo no soy esa persona, obviamente, por cronología y porque es imposible y ya o sea, se tienen que callar. Es un poco absurdo, la verdad, pero bueno. claro, además que cuando nosotros estamos leyendo tu nombre, tal cual con esas letras, piensa que eso es la resultante de un montón de traducciones y adaptaciones, porque todo esto fue escrito en idiomas más primigenios, por ejemplo, hebreo, en arameo, en esenio, etcétera, que la correlación de estos idiomas, que además eran mucho más complejos, más densos, más abstractos que estos lenguajes modernos, la adaptación ha sufrido una cantidad de distorsiones y bueno, lo que más se aproxima fonéticamente después de un montón de distorsiones es eso que es tu nombre como tal, pero no es, tú no te llamas con el nombre original escrito en el idioma original, ¿ves? Ese no es tu nombre. Mm. Esto es una aproximación fonética de ese nombre, ¿ves? Entonces, pero bueno, lo importante es que todos los demás comentarios son muy positivos, la gente admirando mucho tu trabajo y lo recibió muy bien a pesar de que yo en mi canal no hablo de música, pero fue fantástico, así que claro que vamos con esa segunda parte. Pues nada, que nos queda pendiente. Además, eso, aunque tu canal sea de epigenética y el mío de música, convergen muchas cosas en común, como el poder de la vibración y de la frecuencia. Y nada, ha sido un placer, lo dicho, y un honor muy grande. Y gracias a eso nos hemos conocido, que ha sido muy interesante, me ha encantado. Y nada, quedamos pendientes para la próxima, para dentro de unos meses volver a quedar y a charlar de temas interesantes. Así Así es. que muchas gracias, Tito. Bueno, si quieres decir algo más. Ah, que. No, no, no. Vale, Muchas vale. gracias también a tu audiencia por soportarme hasta el final, los que se quedaron, y que tenemos un potencial aún desconocido e inexplorado por la ciencia, y creo que no debemos esperar a que se pronuncien oficialmente al respecto, sino nosotros tratar también de descubrirlo. Me parece una conclusión interesantísima y final, que es cada uno desde su propio poder personal, desde su propio potencial, siga buscando y siga aprendiendo sobre la naturaleza de la realidad en la que estamos. Así que nada, muchísimas gracias, Tito, y hasta pronto. Bueno, ha sido muy interesante, ¿verdad? Espero que os haya gustado, que nos pongáis vuestras impresiones y conclusiones en los comentarios y si os apetece que volvamos a invitar a Tito dentro de unos meses para seguir hablando de este tema fascinante, que aún me han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Y nada, seguimos en contacto y ya sabéis, os espero en el siguiente vídeo para seguir disfrutando de buena música y buenas tertulias. Hasta la próxima y muchísimas gracias por estar aquí.